Vamos a comenzar con otra función racional a la cual le vamos a hacer un estudio completito, muchas cosas aproximadas porque obviamente todavía no conocemos todo, pero sí vamos a arrancar pensando en el dominio de esta función. Así que los dejo a ustedes para que empiecen a pensar a ver cuál puede ser el dominio de esta función h de x que estamos planteando en este momento, que es su expresión algebraica x menos 1 sobre x cuadrado más 1. A ver, ¿qué se les ocurre decir del dominio? Aitana dice todos los reales, Mayra coincide. Y Mayra lo justifica diciendo no hay número que anule el denominador. A ver qué opina el resto de todo esto. Candela Broggi coincide también. Solo 3 opiniones. Me gustaría leer alguna más antes de avanzar. Ariana coincide, Juan coincide, bueno. Y Agustina dice que también, que piensa lo mismo. Bien, chicos, bien, empezamos muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Y vamos a hacer todos los pasos que hicimos en la clase anterior, ¿no? Primero la clasificamos a esta función, que sabemos que es una función racional porque hay un cociente de polinomios y la x aparece también en el polinomio del denominador. Después, cuando tenemos una función racional, lo que nos tenemos que fijar para el dominio es que el denominador no puede ser igual a 0 porque, habíamos dicho, si el denominador se hace igual a 0, vamos a tener una división por 0 que no está definida en los números reales. Y como ustedes bien se anticiparon a todo esto, el dominio de h van a ser los valores de x tales que ese denominador sea distinto de 0, y vamos a ver entonces cuáles son. Si hay algún valor de x que ustedes ya anticiparon que no hay ninguno que anule el denominador, por eso dijeron que son todos los reales. Pasamos entonces a hacer la operación para ver por qué efectivamente no hay ningún valor, ningún número real que anule el denominador. Encontramos que si igualamos a 0 el denominador de esta expresión, nos encontramos con x cuadrado más 1 igual 0, de donde despejamos x cuadrado igual a menos 1, y efectivamente no existe ningún número real tal que al elevarlo al cuadrado nos dé por resultado menos 1, ni siquiera nos va a dar por resultado un número negativo. Entonces, como no hay ningún valor de x que cumpla con esta última condición, y cuando digo esta última, ya la voy a marcar. Cuando digo esta última, me refiero a esta condición. Quiere decir que no va a haber ningún valor de x entonces que anule el denominador, y por lo tanto, nuestro dominio serán todos los números reales. Esto lo podemos escribir de esta forma, dominio de h reales, porque es la forma más sencilla de decir que son todos los reales. Y en nuestro eje también es muy sencillo graficarlo porque nos quedarían todo el eje completo pintado, sin ningún hueco, sin ninguna parte sin pintar, por pertenecer justamente a todos los reales. Y podríamos escribirlo también como el intervalo menos infinito más infinito, y usando el lenguaje matemático, el lenguaje simbólico que habíamos hablado en la clase anterior, lo vamos a escribir de esta manera. Muy sencilla la forma de escribirlo, pero me gustaría que en el chat alguno de ustedes pudiera decirme cómo se lee esta expresión que estoy recuadrando en rojo. A ver si aparece en el chat alguien que lo pueda decir. No es difícil, basándose en lo que vimos en la última clase, tiene que salir bastante fácil. Hay dos símbolos, la línea inclinada y este símbolo que parece una E. Acá estoy leyendo, Aitana dice x tal que x pertenezca a los números reales. Perfecto.
tal que es la barra y el otro símbolo es pertenece, entonces efectivamente es X tal que X pertenece a los números reales o pertenece a los reales directamente. Y de esa forma expresamos el dominio. Muy bien. Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, que es donde tengo la gráfica, me gustaría que alguno de ustedes pueda llegar a pensar qué valores va a tomar la imagen. No es tan fácil, pero bueno, se puede hacer de muchas maneras y me gustaría que ustedes lo intenten. A ver qué se les ocurre. Ya sabemos cuál es el dominio, sé que para cualquier valor real vamos a tener una imagen de nuestra función. Podrían, por ejemplo, intentar hacer una tablita de valores y ver qué pasa. Si no, yo les puedo mostrar la imagen y construimos después la tablita de valores. Les puedo mostrar la imagen de la función, no la gráfica, quiero decir. Si alguno se anima a decirme la forma que tiene la gráfica, yo no tengo ningún problema en habilitar para que dibujen aquí encima un esbozo, un croquis. Les estoy dejando aquí los ejes X e Y para que ustedes lo puedan intentar. Si alguien se anima, puede tranquilamente decir algo. No hay actividad en el chat, así que hay silencio, ¿no? Yo voy a hacer una preguntita. A ver cómo andamos. La gráfica de esta función, ¿me mostrará una asíntota vertical? Traten de pensar, no respondan inmediatamente en el chat. ¿Tendremos una asíntota vertical? Mayra dice que no, Aitana dice que no. Yo quiero saber por qué dicen que no. Por eso les dije que se tomen un ratito para pensar. Aitana dice porque pertenece a todos los reales, porque el dominio son todos los reales. Bien, eso ya me da una pauta de que no va a existir una asíntota. Y en realidad, ¿cuándo nosotros decimos que existe una asíntota? ¿Cuándo sucede qué cosa? Cuando en la expresión de la función que tenemos ocurre qué cosa. Cuando el denominador da 0. Muy bien. Cuando el denominador de esta expresión, de esta función, nos da 0, nosotros podemos estar en presencia de una asíntota. Recuerden de la función anterior que lo que no tiene que pasar es que se anulen simultáneamente numerador y denominador, porque ahí nos puede aparecer un punto aislado en vez de una asíntota, como lo vimos los otros días. Entonces, una pauta de que no va a haber asíntota es que el dominio son todos los reales, eso está muy bien. La otra pauta de que no hay asíntota es que el denominador no se anula para ningún valor de x. Entonces no vamos a tener una asíntota. Bien, yo les voy a mostrar la gráfica de la función y vamos a construir, como hicimos los otros días, una tablita para poder avanzar en el conocimiento de esta función, ¿no? En la descripción de lo que le pasa a esta función. ¿Esperaban ver una gráfica así o se sorprendieron? ¿Qué les parece? No se lo esperaban. Bueno.
Está buena, dice Osiris. Bueno, la verdad que ninguno se esperaba una gráfica de esta manera. Fíjense qué característica tiene esta gráfica, ¿no? Tiene, obviamente, hemos dicho el dominio, todos los reales, pero traten de pensar más o menos en forma aproximada cuál sería la imagen de esta función. ¿Cuál sería el conjunto imagen? Aproximado, porque no lo vamos a poder conocer. A ver quién se anima primero a opinar. A mí me encantaría que alguien se anime a dibujar sobre el eje Y incluso, ¿no? Eso también está todo permitido hoy acá. Bueno, Juan dice desde menos 1,15 hasta 0,30. Aitana dice desde menos 1,2 hasta infinito. Parece ser que hay coincidencia en el arranque de esto, ¿no? Más o menos por acá, en el eje Y, más o menos donde estoy poniendo la línea verde, donde corta el eje Y, comenzaría la imagen menos 1,15, menos 1,2. No nos vamos a poner a pelear ahora porque después vamos a ver más adelante de qué forma puedo calcular exactamente cuál es ese valor más pequeño que se llama mínimo de mi función. ¿Y qué les parece? ¿Quién tendrá razón? ¿Juan, que dijo que va hasta 0,30, o Aitana, que dice que va hasta más infinito? Mae dice que tiene razón Aitana. Me parece que las mujeres se están poniendo de acuerdo, Juan, y te están dejando mal, ¿eh? Candela dice que va hasta más infinito. Osiris defiende a Juan. ¿Ven que esto es una cuestión de varones y mujeres? Se está tornando así esto. Alguien que... Estamos 3-2 hasta ahora, ¿eh? Si nosotros hiciéramos la gráfica completa, obviamente que nos daríamos cuenta cuál sería la imagen, pero esta gráfica que tenemos acá, la función en esta parte derecha, donde van a ver que yo estoy marcando ahora acá, en esta parte derecha, comienza, ahí es como que sube, empieza a subir, a crecer, y después de repente empieza a decrecer. Es muy imperceptible lo que pasa aquí, pero si le diéramos valores más grandes a x, cosa que vamos a hacer en un rato, nos vamos a encontrar con que esta función se acerca a 0. Se acerca a 0. Y si nos vamos a la izquierda, esta función, a medida que x aumenta hacia menos infinito, o sea que se hace más pequeño en realidad, menos 5, menos 6, menos 10, menos 100, la función también se aproxima al eje x. Entonces, en este caso, el eje x es ¿qué cosa de la función? ¿Qué cosa es el eje x de la función? El eje x. ¿Qué cosa es de la función? No el límite. ¿Cómo se llama la recta a la cual se aproxima la función sin tocarla? Sí, muy bien, Aitana. ¿Asíntota cómo? Sería en este caso, asíntota horizontal. Muy bien. Esta función no tiene asíntota vertical porque ya vimos que no se anulaba el denominador, pero sí estamos en presencia de una asíntota horizontal. Entonces, como esta función se comporta de la forma que yo les estaba contando recién, es decir, que después de crecer un poco empieza a descender sus valores hasta llegar a ser asintótica con el eje X, entonces le vamos a dar la razón a Juan y vamos a decir que el dominio va a estar dado por esto que yo voy a marcar aquí ahora. Vamos a poner bien esto. Vamos a marcar en el eje Y cuál sería nuestro dominio. Más o menos sería esta parte. Es decir, como Juan escribió,
y podemos discutir después con Aitana también si empieza en menos 1,15 o empieza en menos 1,2, pero va hasta aproximadamente 0,30 positivo. Pero no está bien escrito lo que puso Juan. Porque Juan dijo que el dominio de esta función, lo voy a escribir aquí, que el dominio de h es desde menos, perdón, la imagen, ¿no? La imagen de h es desde menos 1,15 hasta más 0,30. El más se lo pongo simplemente para que lo vean, no es necesario poner más 0,30. ¿Qué es lo que está mal ahí? Aitana dice va a corchete al principio y Juan corrige su propia producción y va a corchete efectivamente al principio y al final. También Aitana lo corrigió después. Entonces, la imagen la expresamos entre corchetes. ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿existe realmente un valor de la función que valga menos 1,15? ¿Existe realmente el valor de una función que valga 1,15? Sí, perfecto. Sería este punto donde nosotros podemos decir está nuestro valor más pequeño llamado mínimo. Ahí. Y también podemos decir que existe un valor máximo que más o menos va a estar por acá, más o menos. Ese valor máximo va a ser el valor más grande que va a tener la función, que Juan le asignó el valor aproximado de 0,30. Pero ambos son puntos de la función, por lo tanto, tranquilamente yo digo que estos valores pueden ser, tienen que ir entre corchetes, ¿no? Porque pertenecen a la función. Perfecto, ahí tenemos vista la imagen. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora una tablita de valores para convencernos de que esos son los puntos que nosotros tenemos en nuestra función. Fíjense que lo que estamos pidiendo marcar acá ahora serían los puntos que yo voy a marcar aquí para 4, ¿cuánto sería ese valor? Para 3, para menos 2, para menos 1, para 0. Acá no hay un término independiente, o sea que no puedo decir yo, no hay un solo polinomio, ¿no? Entonces no puedo decir yo, listo, yo ya sé que esa es la ordenada al origen, o no. El punto de corte con el eje Y lo obtenemos haciendo que la función sea igual a 0. ¿Cómo completamos esa tabla? Hacemos los cálculos, ¿no? ¿Se animan a hacer algunos? Y después yo completo, empiecen con los 2 o 3 primero y yo completo después. Ahí estoy viendo que están diciendo que es menos 5 sobre 17. Menos 5 sobre 17. 5 dividido 17 es 0,29. O sea que aproximadamente el primer valor, lo voy a anotar aquí, 0,29 negativo. Menos 0,29. Menos 0,29. Lo escribe Mayra, Aitana está de acuerdo, bien. Vamos a calcular el valor para menos 3, menos 4 décimo, 4 dividido 10 es menos 0,4, o menos 0,40. Mayra calculó, bueno, 2/5 es lo mismo, simplificando. Fíjense que un valor sencillo siempre para calcular es 1. Hacemos 1 menos 1, 0 en el numerador, el denominador no se anula, o sea que para menos 1 estamos seguros de que nuestra función vale 0. Otro valor sencillo que tienen, perdón, acá vale menos 1 es menos 2, ¿no? Yo dije mal acá. Vamos a volver. Menos 1 es menos 2. Y menos 2 dividido 2 es menos 1, efectivamente, como ustedes dicen. Otro valor sencillo siempre es 0 para calcular. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? Cuando x vale 0,
nos queda menos 1 en el numerador, 1 en el denominador, también nos queda menos 1, que lo estamos viendo acá visualmente, ¿no? Menos 1. Y cuando x vale 1, si ustedes miran el punto de la gráfica, van a darse cuenta de que tiene que valer 0 la función, y efectivamente si vale 1 se anula el numerador, no se anula el denominador, y entonces nuestro valor nos da 0. Y así podemos completar la tabla, que yo voy a ahorrar algunos pasos, y voy a poner directamente cuáles son los valores. Coincidíamos con todos los que pusimos, ahora la completamos, y como ustedes verán, empieza en valores pequeños, menos 0,29, van aumentando hasta llegar a menos 1, después hay un valor que no tenemos calculado en nuestra tabla, pero sabemos que acá es menos 1 y acá también vale menos 1 para 0. Luego la función pasa por 0 y empieza a dar valores positivos, 0,2, 0,2 también para 3, y después fíjense la pauta que me da que empieza a bajar esto cuando calculo para 4 y me da 0,18. Si ustedes a mí no me creían de que la función es asintótica, los invito a hacer f de menos 100, por ejemplo, a ver cuánto da, y también hacer f de 100. En realidad vamos a corregir la letra porque la función se llama h, no f. h de menos 100 y h de 100. A ver cuánto les dan esos valores cuando h vale menos 100 y cuando h vale más 100. Bien, coincido con el valor menos 0,01 para el primero, menos 0,01. ¿Y para el segundo? Bien, también coincido con 0,0099, casi también 0,01, pero fíjense que ahora el valor es positivo, ¿eh? O sea, yo me voy hacia menos infinito, me voy hacia menos infinito, y la función toma cada vez valores más pequeños, pero negativos. Y si me voy hacia más infinito, la función toma valores cada vez más pequeños, pero positivos. Ahí estamos comprobando que efectivamente tenemos una asíntota. Y a esto, como lo mencionó alguno de ustedes en el foro, en el chat, perdón, lo vamos a ver luego del receso, lo vamos a ver cuando definamos el concepto de límite. Ahí vamos a poder calcular efectivamente las asíntotas. Pero la noción de qué es lo que pasa, ya la hemos aprendido acá. Bien. Después hay otra cosa más, que es la imagen. Y que ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo para definir exactamente la imagen? Bien, no se hagan problema, eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí están los verdaderos valores que toma la función. Va desde menos 1,21 hasta 0,21. Esa es la imagen. Y estos valores, quédense tranquilos, que los vamos a aprender a calcular luego. Es decir que efectivamente acá entre 2 y 3, donde la función parece que se mantiene recta, porque incluso para 2 y para 3 en la tabla nos dio en ambos casos 0,20, hace una pequeña curvita hacia arriba y después empieza a bajar. ¿Qué estaría mal para graficar esta función? Por ejemplo, que ustedes hayan encontrado estos puntos que están marcados en celestes y que cuando llegaron al valor que tiene para menos 1 y para 0, que en ambos casos, fíjense, la función vale menos 1, ustedes hubiesen hecho este dibujo que les voy a mostrar ahora. Hubiesen hecho esto que voy a dibujar en azul. Hubiesen dibujado un tramo recto de la función. Es decir, venían con esta curva roja, un tramo recto y esto de acá. Eso estaría mal
Porque funciones de este tipo, racionales, irracionales, todas las que vamos a ver, generalmente todos sus tramos son curvos. Es casi imposible encontrarse un segmento en el cual tengamos una trayectoria horizontal entre dos puntos, como por ejemplo entre -1 y 0. Entonces, si yo encuentro este punto azul y encuentro este punto azul, lo más probable es que la curva que venía decreciendo siga decreciendo y después, cuando veo que empieza a aumentar, en algún punto deja de decrecer y empieza a crecer. O sea que esa parte de dibujar un segmento horizontal estaría mal. Después, otra cosa que me interesa que vean, que lo charlamos los otros días, es qué pasa con el crecimiento y con los segmentos de recta tangente, que hoy también lo conversamos a la mañana. Vamos a trazar algunos segmentitos de recta tangente por los puntos que marqué, por el punto que es 4, por el punto que es -3, por el punto que es -2, por el punto que es -1, ya la tengo trazada en el punto que es mínimo, después la trazo en 1, la trazo en 0, perdón, la trazo en 1, la trazo en 2, la trazo en 3, ahí se va a confundir, pero va a ser un poquitito así más o menos. Y vamos a marcar con un color naranja sobre el eje X, voy a marcar el intervalo de decrecimiento. Ustedes me dirán desde dónde hasta dónde decrece mi función. Yo los voy a leer en el chat. ¿De dónde hasta dónde decrece la función? Desde infinito hasta 1,1, 1,21. No estoy de acuerdo. Porque, Mayra, hay que fijarse en el eje X, ¿está? Y ahí estás confundiendo un valor del eje Y, que es la imagen. Sí, Aitana, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 0,40. Es decir, que más o menos en todo ese intervalo la función está decreciendo. ¿Está? Menos 1,21. Tampoco era menos 1,21, Mayra. Simplemente era que tenés que mirar, la función viene decreciendo hasta que llegamos al punto amarillo. Y el punto amarillo en X tiene un valor que puede ser 0,40, 0,40 y algo negativo, pero no 1,21, porque ahí lo que estás haciendo es confundirte con lo que es, bien, con lo que es como empieza la imagen. De paso aprovecho a decirle a Juan que tiene razón, que cuando ponemos dos decimales en un intervalo, tendrían que estar separados por punto y coma. Perfecta la observación de Juan. Bien. ¿Esta función vuelve a decrecer después o crece desde este punto que nos quedó, supongamos, menos 0,40 hasta más infinito? ¿Qué les parece? No se apuren a responder, porque hace un ratito, fíjense, calculamos h de 100, y h de 100 nos dio 0,0099. O sea que después de este punto amarillo, que es el punto máximo, el valor máximo que alcanza la imagen, después de ese punto, otra vez la función vuelve a decrecer. Esto hoy por hoy, y con lo que sabemos, es un error que se puede cometer y no habría ningún problema de confundir acá el crecimiento o el decrecimiento. Cuando veamos las herramientas para determinar crecimiento y decrecimiento, vamos a ver que esto no va a volver a suceder. Ahora, si ustedes miran en estos segmentos que quedaron marcados en naranja, que son los intervalos de decrecimiento, observan las pendientes de las rectas tangentes de los segmentos a la curva, es decir, observan qué es lo que le pasa, ahí en menos 4, en menos 3, en menos 2, en menos 1. No digo este porque lleva a la confusión porque es muy parecido a un horizontal, pero miran estos
se encuentran con que la pendiente de esos segmentos es, ¿cómo? Negativa, no decreciente, chicos. Negativa. La pendiente no es creciente ni decreciente. La pendiente de una recta decimos, la pendiente es positiva o es negativa. ¿Está? Después sí asociamos positivo con creciente y negativa con decreciente. Y si observan qué es lo que pasa en x igual 0, en x igual 1, en x igual 2, es decir, miran ahora solo esta parte de la gráfica, que estoy recuadrando, las pendientes de estos segmentos verdes, que son de la recta tangente a la curva en cada uno de esos puntos, son efectivamente positivos. Ahí pregunta Juan si puede ser que haya otro punto de pendiente nula. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Mayra dice que sí. Cuando tenemos un punto de pendiente nula, a ver, vamos a referirnos seguramente al primer punto amarillo que tenemos ahí entre -1 y 0, ya lo marco, que sería aquí, ¿no? Ahí tenemos una recta con pendiente nula, donde la función no crece ni decrece. 0 la pendiente, perfecto. ¿Y dónde más? ¿Dónde más dicen ustedes que tengo una pendiente nula? Juan, vos qué propusiste. En el otro punto amarillo, exactamente, porque ahí es donde la función tendría su valor máximo y pasaría de ser creciente a decreciente. Y en ese punto, efectivamente, aproximadamente 2,15, como dice Juan, sí, tomemos ese valor, aproximadamente ahí la función va a cambiar, digamos, de creciente a decreciente. Miren esto. Si yo termino de armar los intervalos y ahora lo pinto con un color amarillo al intervalo de crecimiento, ustedes van a darse cuenta de que donde termina el intervalo naranja y empieza el amarillo, que es cuando la función cambia de decreciente a creciente, ahí tengo un mínimo. Viene decreciendo hasta que llega un punto que empieza a crecer. Este valor se llama mínimo. Y en ese mínimo aparece un segmento de recta tangente que es horizontal. Este valor se llama mínimo. En realidad decimos que tenemos un valor mínimo en x igual, supongamos, como dijeron ustedes, voy a tomar ese valor, menos 0,40. Después aprenderemos a calcularlo exactamente. En cambio, este otro punto amarillo que también tiene recta tangente horizontal, fíjense, la función viene creciendo, intervalo amarillo, y pasa a decreciente, y en este tenemos un máximo. Y está muy bien la aclaración que está haciendo Osiris. Ahora la voy a leer para que quede registrada. Máximo y voy a tomar el valor aproximado que dijo Juan, en x igual 2,15. Fíjense una cosa importante, lo está diciendo Osiris. Por eso ponemos paréntesis y no corchetes cuando hacemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Perfecto, Osiris. Porque la función termina de decrecer y después empieza a crecer, pero en el punto donde se produce ese cambio, la función no crece ni decrece. Muy bien. Y ahí tenemos los puntos que se llaman máximos o mínimos. Que también, ya les digo, vamos a aprender a calcularlos más adelante. Bueno, muy bien por acá. Vamos a avanzar, salvo que haya alguna otra pregunta, vamos a avanzar hacia otra función más. Una nueva función, p de x, igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Vamos a clasificarla primero. ¿Cómo se llama esta función? ¿Qué tipo de función es? Irracional.
Muy bien, perfecto. Es una función irracional. Se trata de una función irracional. ¿Por qué se trata de una función irracional? ¿Cómo advertimos que una función que nos dan es una función de tipo irracional? A ver qué les parece, chicos. Acá dicen porque tiene una raíz, porque la X entra dentro de una raíz. Bien, la X está, porque la X está dentro de una raíz. Perfecto. Esa raíz, ¿tiene que ser cuadrada o puede ser una raíz cúbica, cuarta, de índice quinto? Bien, puede ser cualquier tipo de raíz. Perfecto. Puede ser de cualquier índice. Índice se llama, por las dudas, vamos a recordar, qué es lo que tenemos dentro de una raíz. Vamos a recordar cuáles son los elementos que tenemos dentro de una raíz, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esto que está dentro de la raíz? Vamos a ponerlo un poquito más oscuro para que se vea. Esto que está dentro de la raíz, ¿cómo se llama? Y después, el índice que aparece acá, que en este caso no lo vemos porque cuando es una raíz cuadrada, lo que se hace es omitir de poner el índice de la raíz, pero entendemos que cuando no aparece, se supone que esa raíz ya todos sabemos que se trata de una raíz cuadrada. Si no, lo correcto sería ponerlo. ¿Cómo se llama ese recuadro verde de lo que está adentro de la raíz? Por las dudas no se llama discriminante, porque el discriminante aparece nada más que cuando resolvemos una ecuación cuadrática. ¿Cómo se llama eso que está dentro de la raíz? Zafaron con lo de discriminante. ¿Cómo se llama eso que está dentro? A ver si alguien se acuerda cómo es el nombre de esto. Lo que está ahí con verde recibe el nombre de radicando. Radicando. Radicando es toda la expresión que tenemos adentro de una raíz. Bien, Osiris, bien. Bien. Lo puso antes de que yo lo dijera. Perfecto. ¿Cuándo sabemos que estamos en presencia de una función racional? A ver, yo voy a escribir otra cosa ahora. Supongamos que quiero escribir una función f de x y digo que esta función f de x, vamos a elegir el negro que se ve mejor, es igual a x elevado, y ahora vamos a hacer así, x elevado a la 2/3. Ese es el exponente. X elevado a la 2/3. ¿Eso será una función polinómica o será una función de qué tipo? Piensen, yo no quiero una respuesta rápida, porque ya saben que la pregunta viene enseguida por qué. Aitana dice, polinómica no es. Aitana, tenés que explicar por qué no es polinómica. No es polinómica, como dice Aitana, no es polinómica, porque tiene que estar elevado a un número entero positivo, ¿está? Porque los exponentes de x solo pueden ser enteros positivos. Enteros positivos o también, como en su momento lo dijimos en las clases, naturales, ¿no? Solo los números naturales pueden ser cuando tenemos una función polinómica. La pregunta es, ¿esta función es polinómica o de qué tipo es? Esa es, Juan, la pregunta que hice yo. Y me respondieron bien que no es polinómica porque
el exponente que tiene x, que es 2/3, no es un número entero. No es un número entero positivo. O natural, como debería ser. Y entonces, ¿qué tipo de función es x a la 2/3? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo se expresa x a la 2/3? Aitana me pregunta en el chat si es irracional también. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Por qué, Aitana, pensás que puede ser irracional? Recuerden que cuando dan una respuesta tienen que saber el por qué, tienen que fundamentarlo. Es la operación contraria. ¿A quién? No me convence. Porque es la operación contraria a una raíz, dice Aitana. No me convence. Yo voy a tratar de ayudar a expresar esto, a explicar esto. ¿Qué pasa si yo les hubiese pedido a ustedes, vamos a calcular 27 elevado a la 2/3? ¿Qué hubiesen respondido ustedes? ¿Cómo se hace 27 elevado a la 2/3? ¿Qué da por resultado? Si se animan a usar la calculadora, pueden usar, pero después me van a tener que explicar por qué dio eso que ustedes van a calcular, ¿no? Osiris dice 243. Yo, como siempre, no estoy de acuerdo. ¿Qué cuenta hiciste, Osiris, para que te dé 243? Cande dice, es lo mismo que poner raíz cúbica de 27 al cuadrado. Muy bien. Es lo mismo que poner raíz cúbica de 27 al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo así a esto, 27 al cuadrado, y le vamos a poner una raíz, que lo vamos a dibujar más o menos así, como para que se entienda. Raíz, y le vamos a poner raíz cúbica. ¿Qué pasó con nuestro 3 y con nuestro 2? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué está bien lo que dice Candela de que tenemos que poner raíz cúbica de 27 al cuadrado? ¿Por qué está bien? Y ahora lo voy a ir arreglando acá, ¿no? Eso está muy bien porque cuando nosotros tenemos 27 a la 2/3, eso es lo mismo que escribir 27, y vamos a hacer lo siguiente. El 2, o sea, el numerador de la fracción, queda como exponente, y el denominador de la fracción queda como índice de la raíz. Eso es lo que ocurre, y esa es la regla que nosotros usamos para calcular esto. Se me complicó un poquito ya lo vamos a solucionar. Vamos a volver a la presentación, ahí está. Fíjense aquí, chicos, a ver. Yo esto sé que se tiene que transformar en una raíz.
Un exponente fraccionario se va a transformar en una raíz. Y lo que decimos de esa raíz es que quien aparece como índice, numerador de la fracción, aparece como exponente o queda como exponente. Y el que aparece como índice, es el denominador de la fracción. Siempre que nosotros tenemos un exponente fraccionario, lo tenemos que transformar efectivamente en una potencia y una raíz, de esa manera. Entonces, piensen ahora, ¿cómo quedaría la expresión de la función f de x igual x a la 2 tercios? ¿Cómo quedaría la expresión de nuestra función, que fue la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo quedaría esta expresión? ¿Cómo expresaríamos x a la 2 tercios? Esa es la pregunta. Raíz cuadrada de x al cubo. No, Mayra. Fíjate bien lo que está indicado abajo, aquí en esta expresión con el ejemplo numérico. El 3 es el índice de la raíz y el 2, que es el numerador, es el exponente. O sea que nos quedaría raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x al cuadrado. Perfecto. Yo lo voy a escribir aquí. Voy a hacer así simplemente. Y voy a poner aquí la x, y entonces a nosotros nos quedaría esa expresión, raíz cúbica de x al cuadrado. No esta, sino la original. F de x sería raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, f de x, que es igual a x a la 2 tercios, es una función de qué tipo. Ahora sí, como dijo Aitana, irracional, porque la x se encuentra adentro de una raíz. ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué hubiese pasado? Vieron que a mí me gusta demasiado hacer preguntas, pero bueno. ¿Qué hubiese pasado? Quiero borrar aquí. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido la raíz cuadrada de x a la 8? Raíz cuadrada de x a la 8. ¿Qué tipo de función sería raíz cuadrada de x a la 8? Irracional, dice Osiris Barreto. Irracional, dice Aitana. ¿Alguien más? Aquí va un 2, ¿no? Raíz cuadrada de x a la 8. Pasa lo mismo, solo diferente exponente e índice, justifica Aitana. Bueno, están todos de acuerdo con esto, ¿no? Que es una función irracional, x, raíz cuadrada de x a la 8. Sí, Cande, sí, Agustina. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, ahora al revés, tengo el índice, tengo el exponente, díganme a qué exponente me queda elevado x, entonces, en este caso. Sí, Aitana, lo que estás poniendo ahora es verdad. Armemos la fracción, x a la cuánto queda elevado. Dijimos que el exponente es el numerador y el índice es el denominador, o sea, nos queda x a la 8 sobre 2. ¿Y qué pasa si tengo x a la 8 sobre 2? Nos queda x a la cuarta. Y entonces,
¿Qué tipo de función es raíz cuadrada de x a la 8? ¿Qué tipo de función es raíz cuadrada de x a la 8? Polinómica. Cuidado, cuidado, porque el exponente de x no es fraccionario. Se presenta como una raíz, pero fíjense que al transformar el exponente en una fracción, lo podemos simplificar y obtenemos x a la 4. O sea que esa hubiese sido una función polinómica. Y ahora otra más, porque con esa no me voy a quedar conforme. X lo voy a elevar ahora a la menos 2. X a la menos 2. ¿Qué tipo de función es x a la menos 2? Aitana dice irracional porque es exponente negativo. Coincido en que no es polinómica, ¿está? Porque el exponente en este caso es un número negativo, o sea que ya sé que no puede ser polinómica. Pero ¿por qué irracional? ¿Dónde ven la raíz ustedes? ¿Qué significa un exponente negativo? ¿Qué significa un exponente negativo? A ver. Lo hemos visto, ¿eh? Por eso puedo preguntarlo. Paso multiplicando a x, pero al revés. No lo entiendo. Vamos, ayuden, porque están solamente opinando Candela y Aitana. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente negativo? Aitana dice queda 1 sobre 2x. ¿Eso quisiste poner, Aitana? 1 sobre 2x. Bueno, mi respuesta es no. No queda 1 sobre 2x. Porque el 2 es exponente de x. Lo que Aitana interpretó ahí es que cuando aparece un exponente negativo, a la base, es decir, la expresión que está elevada a ese exponente negativo, la tenemos que invertir, o sea, la tengo que escribir como 1 sobre x, la base la invierto, y al invertir la base, el exponente me queda positivo. O sea que yo lo que voy a tener que escribir es que si tengo x a la menos 2, invierto la base, 1 sobre x, y me queda elevado al mismo exponente pero positivo. Conclusión, si tengo 1 sobre x, todo eso elevado al cuadrado, lo puedo escribir como 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Y 1 sobre x cuadrado, ¿qué tipo de función es? Irracional no es porque no me aparece para nada una raíz, ¿no? ¿Qué tipo de función es 1 sobre x cuadrado? ¿Lo saben? Sí, es racional, 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 perfecto, porque en el numerador tenemos un número, 1, pero en el denominador tenemos un polinomio, en este caso de un solo término, que se llama monomio, y es x cuadrado, o sea que es efectivamente una función racional. Entonces, cuidado, todo esto tiene que ver, cuidado con cuando nos aparecen raíces, no siempre la función es irracional,
Cuando nos aparecen exponentes fraccionarios, no siempre la función es irracional. Cuando nos aparecen exponentes negativos, nuestra función seguramente puede ser racional y hasta podría llegar a ser irracional también si la x nos quedara además adentro de una raíz. Entonces ahora voy a volver a mi expresión original, que es esta que tenemos acá, esta p de x, y vamos a pensar cuándo yo no puedo calcular esta raíz cuadrada. ¿Para qué valores del radicando, es decir, de la expresión que está dentro de la raíz, yo no podría obtener la raíz cuadrada? ¿Qué les parece? ¿Para qué valores de 4 menos x cuadrado, o sea, de lo que está dentro de la raíz, yo no puedo obtener la raíz cuadrada, que no me dé un número real? Lo vimos hace 2 días cuando estudiamos los discriminantes. Y ustedes estaban presentes y lo dijeron en esa clase. ¿Qué es lo prohibido en este caso? ¿Qué es lo que no se podría hacer? ¿Qué es lo que no le puede pasar a esta expresión? Exactamente, no puede dar número negativo porque no existe la raíz cuadrada o la raíz de índice par. No existen las cuadradas, las de índice 4, la de índice 6, la de índice 8. No existen para números negativos. Entonces, en este caso, cuando yo busco el dominio de una función irracional y esa función tiene que ser de índice par, para decir lo que estamos diciendo ahora, es que lo que tenemos que buscar es que el radicando no puede ser negativo porque efectivamente la raíz de índice par de un número negativo no está definida en los números reales. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar ahora son todos aquellos valores de x que hagan que este resultado sea positivo. Y positivo lo indicamos con el signo mayor que 0. ¿Está? Mayor que 0. ¿Podría ser igual a 0? ¿Podría darme 0 eso que está recuadrado? Si me diera 0, ¿qué pasaría? Ahí dicen que sí, Osiris, Mayra, Juan. Porque si eso que está recuadrado da 0, muy bien, la raíz cuadrada de 0 sería 0. Perfecto. Entonces, nosotros decimos que sí, que efectivamente vamos a tener que buscar el dominio, que van a ser aquellos valores de x, tales que hagan que lo que está dentro de la raíz, o sea que nuestro radicando, sea mayor o igual que 0. El mayor para que sea positivo y el igual a 0 porque el 0 tiene una raíz que se puede calcular y vale 0. Muy bien, valores de x que pertenecen al dominio de la función serán entonces, contrariamente a lo que escribimos acá, aquellos que no hacen negativo al radicando, que no hacen que este recuadro sea negativo. ¿Cómo se resuelve esto entonces? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serán los valores de x que hacen que esto no sea negativo? A ver si ustedes pueden pensar cuál sería el dominio de esta función y después hacemos el cálculo para encontrar. Dos, dice Aitana. 2, 3, 4, dice Mayra. De 2 en adelante, de 2 en adelante, números mayores que 2 y menores que menos 2. Números mayores que 2 y menores que menos 2. Eso nos está diciendo Juan en el dominio. ¿Coinciden? Por lo que vienen expresando. Mayores que 0 no pasa nada, porque pueden ser positivo o negativo, porque x está elevado al cuadrado, ¿no? Mayra no coincide con Juan. Bueno. A ver, Mayra, ¿qué pasó? Juan dijo que tienen que ser mayores que 2 y menores que menos 2. Y Mayra dice que no coincide con eso. Entonces, ¿qué propones, Mayra?
Candela pregunta, ¿por qué menores que menos 2? Buena. ¿Alguien más tiene algo para decir? Todavía estoy esperando a ver la respuesta de Mayra que no viene. Juan, yo te entendí perfecto. Aitana dice, si queda, por ejemplo, menos 2, claro, Aitana dice, si x valiera menos 2, al reemplazar en esta expresión que tenemos acá, nos quedaría 4 menos 4, 0, y la raíz se podría calcular. ¿Mm? Bien. O sea que Mayra ahora va a coincidir con Juan, que tienen que ser más grandes que 2 o más chicos que menos 2. Ah, bueno, está bien. Aitana quiso decir otra cosa, pero yo interpreté que si este valor de x es menos 2, al estar elevado al cuadrado queda 4, y 4 menos 4 nos da 0, y sí se puede calcular. Eso es lo que yo dije, que menos 2, tanto para menos 2 como para más 2, daría exactamente lo mismo. Bien, quedó aclarado ahí. Bueno, chicos, a ver, yo tampoco coincido con Juan, ¿eh? Es decir, no coincido con Juan y no coincido con Mayra, que ahora se dio vuelta. Mayra tenía razón que no había que coincidir con Juan. Agustina dice, mayores que 2 la raíz es negativa, no se puede calcular. Y si son números menores que 2, la raíz sí se puede calcular, creo. Bueno, a ver, vamos a analizar lo que dice Agustina primero. Ella dice que si son valores mayores que 2, la raíz, lo que está dentro de la raíz es negativa. Vuelvo a marcar esta parte. Fíjense qué pasa si x es más grande que 2. Por ejemplo, 3. ¿Cuánto queda esa expresión que está recuadrada si x fuera 3? Raíz cuadrada de menos 5 quedaría. Y la raíz cuadrada de menos 5 no se puede calcular. Por eso yo digo que no coincido con Juan, que x no puede ser valores desde 2 hasta más infinito. ¿Y podrían ser valores más chicos que 2, que menos 2, perdón, que menos 2? ¿Podría x valer menos 3? ¿Qué pasa si x vale menos 3? ¿Cuánto nos quedaría ese recuadro si x vale menos 3? ¿5 positivo, seguro? 5 negativo, exactamente, porque sería 4 menos 9, bien. Yo voy a leer lo que puso Juan, a ver, capaz que Juan quisiste decir otra cosa, ¿no? Juan dijo, números mayores que 2 y menores que menos 2. Capaz quisiste decir otra cosa y escribiste eso, Juan. ¿Mm? Es decir que x no podría ser 3, ni 4, ni 5, ni 6, porque nos va a dar cada vez más negativo el radicando. Y tampoco podría ser menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, porque nos daría cada vez más negativo el radicando. Entonces, va a tener que tomar otros valores, que ahora vamos a ver cómo los calculamos. Para esos, en vez de plantear una igualdad, decimos qué es lo que tiene que ocurrir, qué es lo que queremos que ocurra. Queremos que 4 menos x cuadrado, o sea, el recuadro este que tenemos dentro de la raíz, sea positivo, o a lo sumo igual a 0. Esto no es una igualdad, sino que es una desigualdad, porque aparece el signo mayor. Cuando aparece mayor o menor, tenemos una desigualdad. Pero se trabaja de una forma muy parecida a una igualdad. O sea, tratamos de despejar x cuadrado de la misma forma en que lo haríamos en una igualdad. Solamente hay que tomar algunos recaudos. En este caso en particular, la x cuadrado que está restando lo voy a pasar al segundo miembro y me va a aparecer sumando, y entonces nos va a quedar que 4 es mayor o igual que x cuadrado. ¿Y cómo termino despejando x? Este 2, que está como exponente de x, pasa como índice de esta raíz. O sea, que ¿cómo nos va a quedar la desigualdad?
Lo miro desde el otro lado para que sea más fácil de plantear. X cuadrado menor o igual que 4. Fíjense que el signo, el angulito, va hacia la X. ¿Está? Acá la di vuelta, y di vuelta también el signo, para que sea más fácil de trabajar. Y entonces en el próximo paso yo directamente voy a leer que X es menor o igual que 2. Pero fíjense esto que aparece acá, ¿no? Aparece valor absoluto, porque estamos trabajando con una desigualdad. Si nosotros dijéramos x cuadrado igual 4, también podríamos haber puesto que x en valor absoluto es igual a 2, porque sirve tanto para más 2 como para menos 2. Cuando tenemos una desigualdad, hacemos lo mismo y decimos x en valor absoluto, o sea, el número, el valor me interesa, tiene que ser menor o igual que 2. No me importa el signo. Puede ser positivo o negativo, pero tiene que ser más chico que 2. Eso es lo que estamos expresando en esta expresión. ¿Se comprende cómo lo trabajamos? De la misma manera que una igualdad, pero tenemos un signo de desigualdad. Bien, ¿y cómo sigue esto? Ahora vamos a armar nuestro dominio. Dijimos recién que x en valor absoluto tiene que ser más chico que 2. Y entonces, ¿qué pintarían ustedes en este eje? ¿Desde dónde hasta dónde pintarían el dominio? Si saben, y lo tengo acá tapado por este cartelito, me parece, que x en valor absoluto es menor o igual que 2. Si se animan, escriban incluso el intervalo, ¿no? Pero si no, díganme desde dónde hasta dónde pintaría. ¿Se entiende cómo funciona esta desigualdad? Esta de acá. ¿Qué significa que x en valor absoluto sea menor o igual que 2? Perfecto. Aitana dice que no entiende. Bien. El valor absoluto te dice que x puede ser positivo o negativo. O sea que, independientemente del signo, va a valer tanto para los números positivos como para los números negativos. ¿Hasta ahí vamos? Suponte que en vez de tener x en valor absoluto, tuviéramos solamente x menor o igual que 2. Esto me estaría diciendo que el valor de x tiene que ser menor o igual que 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto puede valer x? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto podría valer x? 1, bien. ¿Cuánto más podría valer? 2, porque el igual está comprendido. ¿Algún valor aunque sea decimal que me puedas poner? 0,3, bien. ¿Podría valer 1,5? Sí. ¿Podría valer 0? Sí. Es decir, cualquier valor comprendido entre 0 y 2. ¿Está? El valor absoluto lo que hace es incorporar el signo. O sea, el valor absoluto te dice, no me importa el signo. Sé que x tiene que ser menor que 2 o igual a la suma, pero tanto va a funcionar para los positivos como para los negativos. Entonces, cuando yo pinto el dominio, tengo que pintar desde menos 2 hasta 2. Esos son los puntos y ahí tengo el dominio pintado, desde menos 2 hasta 2. Cualquier número que caiga dentro de este intervalo marcado en amarillo cumple con la condición de que ese número en valor absoluto, o sea, me olvido del signo, es menor o igual que 2. ¿Se entiende esto? Ahora sí, perfecto. ¿Y por qué puse los puntos rellenos acá, en negro? Porque se incluyen. Muy bien. ¿Alguien me puede escribir el intervalo correspondiente a este dominio entonces? Antes de que lo muestre yo en pantalla. Perfecto, muy bien. Entre menos 2 y 2, entre corchetes. Perfecto, muy bien. Entonces decimos en este caso que el dominio son
justamente el conjunto de valores reales entre menos 2 y 2, que podemos escribirlo de esta manera. Quiero que lo interpreten y es lo último que vamos a hacer en el día de hoy. Lo último. Que interpreten esto. No está tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que a los dos símbolos de hoy se agregó este otro. Y están estas barritas, ¿no? A ver si lo podemos poner en palabras. Recordemos, si no, qué significaban cada uno, ¿no? La barra significa tal que. La barra significa tal que. Después el otro símbolo que parece una E significa pertenece. Y el otro símbolo raro, que es como el sombrerito ese, que en realidad no es un sombrerito, sino que llega a la misma altura de las letras, habíamos dicho en la clase anterior que representa la conjunción y. Entonces, a esta expresión, x tal que x, dicen muy bien, pertenece a los números reales y x en valor absoluto sea menor o igual que 2. Perfecto lo que ustedes interpretaron. Muy bien. Esto es cuestión de aprender a leer en matemática. No es tan difícil, insisto, porque son pocos los símbolos que vamos a manejar.